Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes en el 9º capítulo ya de nuestra serie Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartida por el doctor Ignacio Valle Fernández. Como siempre, me encuentro gratamente acompañada de mi amigo Eduardo Bonilla. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias, Isela. Hola a todos. En efecto, para entrar en el tema, el doctor Ignacio Valle plantea el concepto de expansión de la conciencia, misma que opera en dos direcciones. Una en el mundo que comprende la naturaleza y la ciencia, y el yo. Subraya el desencuentro entre las leyes de la naturaleza y las leyes de la sociedad, es decir, las leyes del mundo, el universo que siempre ha existido y las leyes que los hombres crean para su convivencia, en lo colectivo, en lo grupal y en lo social. Y bueno, continuando con un tema muy interesante, el doctor Ovalle se cuestiona por el lugar que ocupa el ser humano en el cosmos y, ¿por qué no?, en el universo. Con esta introducción, Ignacio Ovalle pasa a abordar el tema de la autenticidad, planteando la pregunta ¿quién o qué soy yo? Y apunta que la percepción del mundo se hace básicamente de tres distintos puntos de vista. Primero, el racional, el emocional y concluye con el perceptual. Por eso no podemos reducir el mundo exclusivamente a esa especie de descripción objetiva. Por eso las actas policíacas son tan frías. Sujeto de sexo masculino utilizando objeto contundente hirió en parte ventral. Entonces, todo es comprensible. Pero ahí además hay un horror. Es decir, tenemos que ensanchar la noción de lo que entendemos verdaderamente por mundo. Una mujer muy inteligente llamada Lynn Margulis, que está entre las personas que con más acuciosidad han investigado el paso de la vida meramente de la realidad meramente química a lo que llamamos fenómeno vida, ha dicho, sin embargo, porque ella se ha especializado en las bacterias, ha dicho que la única función de los mamíferos es servir de hábitat para varios kilos de bacterias. Digo, ¿de veras? ¿De veras? Si así fuera, si nuestra función es servir para albergar varios kilos de bacterias, pues somos un proyecto fallido de la naturaleza, porque hay otros seres vivos que son mucho más voluminosos o una población mucho más abundante que pueden permitir que vivan muchas más. Lo que pasa es que esta mujer tiene predilección por las bacterias, las considera las triunfadoras de la creación porque tienen miles de millones de años de existir, pero eso es una historia, pero se van creando cosas nuevas. Te digo, podrías desaparecer el mundo si consideras que solamente tienes que explicarlo reduciéndolo a lo precedente, a la explicación precedente. Se puede decir que la vida es un fenómeno de oxidación y combustión, porque quemamos oxígeno y quemamos calorías, pues. En la vida hay un fenómeno de combustión y oxidación, sí. ¿Eso es todo? No. Además está esta cosa que llamamos vida, la experiencia. También se puede decir que la piedad y la compasión no existen. ¿Sabes qué? Cuando sientes piedad y compasión, lo que pasa que en tu cerebro lo que está ocurriendo es que hay eyecciones importantes de ese neurotransmisor que se llama serotonina. Bueno, ¿eso es cierto? Sí. Cuando se experimentan esas emociones hay serotonina. ¿Eso es todo? No. Además está la compasión y la piedad. O la alegría
esto es un poco más conocido, te pueden decir, ¿cuál alegría, man? Lo que pasa que estás eyectando endorfinas, es que es otro neurotransmisor. ¿Hay endorfinas cuando estamos contentos? Sí. ¿Eso es todo? No. Aparte de eso está la experiencia interior. Más claro, alguien puede decir respecto a la atracción física amorosa, en son de burla, decir, ¿cuál deseo y emoción amorosa? ¿Cuál? No, hombre, lo único que te pasa es que tienes ahí guardadas un montón de hormonas sexuales que andan buscando la manera de salir, por eso estás inquieto. Deja que salgan esas hormonas y verás que te tranquilizas. Bueno, eso es cierto, hay hormonas sexuales en ese, sí, eso es todo. No, aparte está la sensación del amor. Eso es lo que quiero decir. El reduccionismo no es falso en sí mismo, no es que sostenga una mentira. Lo único es que no entraña toda la verdad. Implica confundir lo necesario, se diría, lo indispensable con lo suficiente. Que algo sea indispensable o necesario no quiere decir que sea suficiente. Eso es todo. Porque si no te lleva a confundir o a tratar de entender el sentido de un texto, el que sea, por la composición de la tinta con que está escrito. ¿Se necesita tinta para este escrito? Sí. ¿Eso me da el significado? No. De tal manera que existen otras cosas. Si todo el saber fuera científico, nos enfrentaríamos a un mundo verdaderamente chato. Inclusive un escritor español decía, el que solo sabe ciencia, ni ciencia sabe. ¿Por qué? Porque asomarse a la verdad implica reconocer las otras partes. Por eso, tercera vez que lo señalo en este momento inicial, para comprender al ser humano, el sitio que ocupa en el mundo, lo que tenemos que hacer no es reducir el ser humano a poca cosa, sino más bien ensanchar la idea que tenemos del mundo. Y en ese ensanchamiento, al entrar el ser sensible y el ser consciente y el ser pensante, vamos encontrando que somos, los seres humanos, creadores o, si me permites, co-creadores, para decirlo con más modestia, co-creadores de nuestra realidad. En el Talmud, que es un libro de enseñanza y discusión religiosa judío, se señala, hay una frase muy inteligente que dice así: no vemos el mundo tal como es, sino tal como somos. Y así es. No vemos el mundo tal como es, sino tal como somos. Igual ocurre con estas criaturas. Y la vemos según es cada quien, tanto como especie, como en lo individual. Por eso otro pensador griego muy antiguo, Protágoras, decía, es algo que se parece, el hombre, entendiendo por hombre, ser humano, es la medida de todas las cosas. Para él, por supuesto. Esta versión de que no vemos el mundo tal como es, sino como somos, algunos la interpretan de una manera extrema, como cuando vimos algo cuántico que decía, nada existe hasta que es observado. Digo, cuando menos tu servidor no es tan radical. No, yo creo que las cosas existen aunque nadie las observe. Lo que pasa es que no puedes decir nada de ellas. Es muy parecido a que no existieran. Es muy parecido. A ver, pongamos por caso un rayo o la caída de un árbol. Imagínate que un árbol enorme se precipita y cae, por efecto de un rayo también. Bien, ¿cómo se oye la caída de ese árbol si no hay allí
ningún oído humano ni animal que lo perciba. Nadie. ¿Qué pasó ahí? O la luz. A ver, la luna nuestra está allí casi desde el origen de la Tierra, como resultado de un impacto enorme, un desprendimiento, y está allí. La luna está allí antes de que aquí en la Tierra hubiera vida. De tal manera que, pero ya estaba la luna allí. Entonces puedo hacerte la pregunta: ¿cómo se veía la luna desde aquí, desde la Tierra, antes de que aquí hubiera un ojo humano o animal que pudiera percibirla? Pues no se veía. Ahora tú me puedes decir, bueno, pero la luna ya estaba allí, y en aquel entonces la radiación, la luz que recibía y reflejaba era de talas características. Perfecto, ya estás creando. Es decir, ya estás creando, porque en términos de percepción, eso no existía. La percepción, la sola percepción, no es el conocimiento, ni la luz. ¿Qué son las cosas? La luz misma que proyecta la luna. La luz muestra todo, pero no se muestra a sí misma, salvo cuando te hiere directamente los ojos, o la luz láser, que es específica. La luz es, por algo que comentábamos ayer, ¿es oscura o es clara? La luz te muestra todo, pero ella misma, fíjate, imagínate, ya que tomé el ejemplo de la luna, imagínate la luna, y tú la ves clara en una noche, porque la luz, al chocar con la luna, muestra la luna, pero no hay una lamparita que esté allí desde el sol alumbrando específicamente la luna. Todo lo que rodea a la luna está inundado de luz, pero como no hay nada, lo ves oscuro. ¿Qué son las cosas? Esa es toda la intención de lo que estoy intentando mostrar. Y en este caso específico, subrayar un hecho. Y es el hecho de que para que podamos hablar del mundo es absolutamente indispensable contar con el observador. Te lo voy a decir con una frase que resume todo lo que he intentado explicarte hasta este momento. Lo digo así: dime, ¿qué es el mundo sin testigos? ¿Qué es el mundo si no hay testigos del mundo? En otros términos, todo lo que ves allá afuera, absolutamente todo lo que está allí, hasta las estrellas y demás, todo eso es apenas la mitad del mundo. ¿Y cuál es la otra mitad? La otra mitad se encuentra contestando a otra pregunta: ¿y quién lo está viendo? Es decir, el ser consciente, el testigo del mundo, porque es el co-creador del mundo que va a poder dar cuenta de él. ¿Quién lo está contemplando? Ahora, una cosa es contemplar el mundo que se tiene enfrente. Ese es el testigo del mundo. Pero aquí hay, en este mundo nuestro, otros testigos muy singulares, que no nada más pueden percibir el mundo que tienen enfrente, es decir, darse cuenta del mundo, sino que también se dan cuenta de que se están dando cuenta. Es lo que decíamos ayer, es decir, el ser autoconsciente. Y allí sí encontramos al ser humano, y en ese momento, solo hasta ese momento, podemos hablar y utilizar la expresión, llegué a donde deseaba, del yo. Porque ninguna otra criatura en la tierra tiene, como tiene el ser humano, la noción del yo. En pocas palabras, tenemos el mundo allá afuera y el testigo del mundo. Tú no puedes imaginar un testigo sin nada que atestiguar, sin mundo que observar. Ni puedes imaginar un mundo sin testigos. Las dos cosas se complementan.
Todavía hay quien dice, bueno, para que yo pueda saber lo que es cualquier cosa, lo que es una cosa en sí misma, para saber lo que es en sí, tendría yo que ser esa cosa, estar metido en ella, para poder decir lo que es en sí. Pues fíjate que no es tan fácil, porque ya estás metido en ti y no es tan fácil contestar qué o quién soy yo. Sería como atribuirle a las cosas una especie de yo. Y entonces, aquí sí, a partir de este momento, podemos hacer alusión con un poquito más de detalle o empezar a intentar contestar la pregunta de qué o quién soy yo. Que parece un asunto sencillo, pero la verdad no lo es. Porque ya ves, le atribuyen a Sócrates que decía conócete a ti mismo, que lo postulaba con constancia. Él lo sacó del oráculo de Delfos, que lo visitaba y que en su frontispicio tenía esa frase, conócete a ti mismo. Es una viejísima exhortación, pero no tan fácil de cumplir. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que frente al conocimiento de las cosas externas, cuando por lo que preguntas no es por algo que está fuera, sino por ti mismo, ahí en ese caso coincide el preguntador por lo preguntado. Se es simultáneamente el sujeto de estudio y el objeto de estudio. Uno es simultáneamente el actor, el espectador, el teatro, y además es una diana cambiante, todo se mueve. Por esa razón, tengo que volver a decirlo, este señor Planck decía que la ciencia nos acompaña hasta el umbral del yo, y ahí nos deja abandonados a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la exploración tiene que realizarla cada quien, pero es en sí mismo todo. La noción del yo es una noción tan compleja como todo el resto de las tareas del otro lado, es decir, de la ciencia. Y cuando intentamos contestar cada quien que es seriamente, pues también hay prejuicios. Es decir, también tenemos extravíos de la conciencia. Einstein, que es la última vez que lo menciono, pero él se metió en muchos temas. Ocupándose de una cosa como esta, dice: el ser humano forma parte de una totalidad llamada por nosotros universo, una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Cada ser humano se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y a sus sentimientos como algo separado del resto, en una especie de ilusión óptica de la conciencia. Ahí está el dato, por eso insistí en la no separación. Cada persona se experimenta a sí mismo como algo separado del resto en una especie de ilusión óptica de la conciencia. No extraña que Einstein diga esto cuando él considera que todo es una masa de energía e inclusive nosotros somos grumos, pues, de aquella masa de energía, es decir, no separación. Pero ahí está la cuestión, como diría Hamlet, o ahí está el detalle, como diría Cantinflas. Es lo mismo, pero poquito más literario lo de Hamlet, es exactamente lo mismo. En que en la percepción de nosotros mismos como seres bastante más separados de lo que somos, eso constituye un prejuicio. Y los prejuicios cuesta mucho trabajo derribarlos. El propio Einstein decía, y algo sabía del átomo, decía, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. ¿Por qué? Pues porque los prejuicios son los ojos, diría los lentes o los ojos con los que se percibe el mundo. Con los ojos tú ves todo, pero no ves los ojos. Es como el cristal con que se mira, como se diría tomando otra frase famosa. Si tú quieres ver los ojos,
necesitas ir a un espejo y reflejarte, es decir, hacer un esfuerzo de reflexión. De otra manera es imposible. Si discurrimos o nos movemos en la vida como de una manera inercial y repetitiva, por supuesto, si no hay ninguna introspección, la noción de autoidentidad se extravía y actuaremos de manera simplemente instintiva. De modo que vamos a asomarnos rápidamente a algunas de las respuestas que se han ofrecido a esa importante pregunta: ¿qué o quién soy yo? No las que yo yo invente, sino extraídas del pensamiento humano que se ha detenido en esta cuestión, y te las muestro de una manera sintética. ¿Por qué es importante, muy imprescindible, tocar el tema del yo cuando nuestra preocupación central es la de valores? Por dos razones. Una es tan obvia que podría omitirla, no lo hago. Y es, que parece ser, lo primero que uno piensa es que la conducta que se aparta de lo que llamamos ético generalmente está impregnada de un enorme egoísmo. Ego, yo, de un enorme egoísmo. Lo sabe cualquiera, pero eso es lo obvio. Lo otro no es obvio e inclusive es paradójico. ¿Qué quiero decir con ello? Aparentemente contradictorio. Y es lo siguiente, que esa silla está defectuosa, te vas a lastimar. Y el otro dato por el que es imprescindible ver el tema del yo, y que digo que parece contradictorio y por eso es paradójico, y es más importante, que sin noción del yo no hay altruismo posible. Sin noción del yo no hay generosidad. Sin noción del yo del individuo no hay socialización. Es un dato absolutamente indispensable en el ser humano. Ya más adelante señalaré por qué. Pero en este momento, al empezar a intentar contestar la pregunta, hay que saber que los seres humanos, ya lo dije, pero voy a abundar un poquitín en esto, los seres humanos son los únicos que tienen noción del yo. Por aquí se señala que hasta los 18 meses o 2 años, los propios seres humanos no son capaces de reconocer su imagen en un espejo. Una criatura chiquita, ¿cómo se hace? Un niño recién nacido, 9 meses, estando dormidito, le manchas la nariz de rojo, le pones algo en el pelo, cuando despierte lo pones frente a un espejo, el niño no entiende nada, ña, 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 ña. Pero tú le haces eso a una criaturita de 3 años, le pintas la nariz de rojo y va y se ve en un espejo, en lugar de irse sobre el espejo, se toca la nariz. Ha nacido la conciencia del yo. Y cuando nace la conciencia del yo, es lo único que tengo que decir ahorita, nace la posibilidad de empatía. Es decir, solamente puedo imaginar los adentros de otra persona cuando he visitado los propios. Si no, la conciencia es casi animal. Leí hace poco un libro muy bonito que se llama Mentes Salvajes y tiene un subtítulo que dice ¿cómo piensan los animales? No se refiere a los miembros del partido político que aborreces, no. Es realmente un libro de etología, de la conducta de los animales. Y así se llama. Y se ocupa específicamente de este problema, de la mente animal. Entre algunos de los simios superiores, los grandes simios, orangután, gorila, chimpancé, algunos delfines,
altamente entrenados, llega a haber, sí, insinuaciones remotas de autoidentidad, pero tan distantes que cuesta muchísimo trabajo documentarlas. Hay como un embrión, pero el único que tiene noción del yo es el ser humano. De tal manera que siendo ese nuestro privilegio, se transforma también en nuestro desafío. Ahora sí, ¿qué o quién soy yo? Se traza cualquiera la pregunta. Siempre que preguntamos qué es algo, trazamos una frontera entre lo que es y no es. Por ejemplo, yo pongo estas hojas de papel sobre este paño y aunque están en íntimo contacto y me apoyo en ellas, tú distingues, trazas una frontera mental entre el papel y el paño, no los confundes. Entonces, siempre que intentamos definir algo, estamos trazando sus límites, lo que queda dentro de la definición y lo que queda fuera. Trazamos una frontera. ¿Cuál es uno de los datos fronterizos que utilizamos para identificarnos? Cosas que podría omitir, no lo hago, pero esto y lo paso muy rápido. Etiquetas que nos ponemos, como mi nombre. Si alguien me encuentra en la calle, me dice, ¿quién es usted? Mire, yo me llamo Ignacio Valle, es decir, le doy mi nombre. Si puedo, saco una tarjeta y le digo, me dedico a dar conferencias cuando se le ofrezca, llámeme. Pero yo no soy mi nombre. Mi nombre es algo así como una credencial que utilizo para circular en el mundo. Son como las etiquetas que se ponen en las maletas. Porque hay personas a las que se les cambia el nombre cuando son testigos protegidos o tienen capítulos difíciles en su vida, como esta señora que fue candidata a gobernadora en el Estado de México. Y la gente llega a cambiar de nombre por situaciones difíciles o circunstancias de la vida de cada quien, que yo no tengo derecho a juzgar, pero cambia el nombre, pero no cambia la persona permanece. Ahora bien, además de eso que te estoy diciendo, hay otras fronteras más sólidas. Por lo tanto, las etiquetas, dejémoslas atrás, no, es demasiado simple. Cuando intentamos trazar una frontera más firme entre qué soy y qué no soy, ¿cuál es la primera y la más favorecida noción de frontera? Pues el cuerpo. Porque el cuerpo, por ser tangible y visible, parece que nos ofrece una frontera firme y confiable. Sin embargo, ¿qué tan confiable y firme es la frontera del cuerpo para poder ubicar allí el yo? Pues el cuerpo se renueva constantemente. Para empezar, en nivel muy profundo, es un campo de energía que está interactuando con el medio. Hoy estamos tomando la misma agua que tomaron los dinosaurios hace muchísimos años y pasa a formar parte de nuestro ser. Y los mismos átomos están circulando por aquí. Cuando aspiramos y cuando exhalamos el aire, cuando respiro, meto miles, cientos de miles de millones de átomos de oxígeno y otros gases que van a alimentar la última de mis células. Ahora, yo no digo que yo soy el aire, no, perdóname, el aire está acá y yo estoy acá, pero ¿en qué momento, cuando respiro, pasa a ser una parte absolutamente íntima de mi ser? Y cuando exhalo el aire, cuando lo devuelvo, también le devuelvo al mundo un montón de eritrocitos o de partículas que considero que ya no son yo. Entonces, ¿dónde estoy? Cosas nuestras nos dan asco. Tú tienes, mira, tu saliva en la boca, la percibes, no te da asco. Pero si alguien te dice, a ver, escupe aquí en este vasito,
y te echas tu saliva. Ahora tómatela. Guácala. ¿En qué momento pasó a darte asco, pues? Es decir, es muy frágil la frontera, muy, muy frágil. Hemos cambiado mucho desde que nacimos. A ver, cuando nacimos, la mayor parte de nosotros pesamos más o menos ¿cuánto? Alrededor de 3 kilos, por ahí, cuando nacimos. Y mira ahora, que eres resultado de todas las tortillas, el queso y las carnitas que te has devorado a lo largo de los años, transmutados en lo que ahora eres. El cambio entre tu cuerpecito aquel y lo que ahora es dramático. Pero qué curioso, tú sientes que tú sigues siendo tú. ¿Qué es lo que ha permanecido? Y esos son cambios muy visibles, pero hay otros más sutiles. Ayer decíamos, o en la sesión anterior decíamos, que todas nuestras células mueren y van siendo renovadas por otras, a veces a una extraordinaria velocidad, salvo ser corregido, que puede ser por testimonios científicos más actuales. Tú cambias todas las células de tu hígado en aproximadamente 6 meses, no queda una. Cambias todas las células del duro esqueleto en aproximadamente 3 meses. Cambias de piel, no me refiero al pellejito, sino a este órgano que envuelve a todos los demás órganos, que se llama piel. Cambias de piel cada mes. No como las víboras que lo dejas ahí tirado tú. No, célula por célula van muriendo y van siendo sustituidas por otras. En los lugares donde hay grandes concentraciones cíclicas, como en las o regulares, como en las iglesias y demás, las ratas, entre otras cosas, viven de eso, lamiendo las células muertas que dejamos el resto de los seres vivos. De tal manera que si cambian tan rápido, algunas como el epitelio gástrico cada 5 días, todo tu cuerpo cambia, inclusive las células nerviosas, unas van muriendo y algunas se conservan, la gran mayoría, aunque hay neurogénesis y sinaptogénesis, es decir, tanto nuevas células como nuevas conexiones, el cambio allí es ínfimo. Pero a nivel atómico, por supuesto que también hay un cambio acelerado. De tal manera que si tú quieres sostener y decir, yo soy mi cuerpo, yo estoy obligado a preguntarte de qué modelo estamos hablando, si del año pasado o el de este, porque ya no es el mismo, ya no es el mismo. Ustedes recordarán, sobre todo quienes están en contacto con la Facultad de Filosofía, la vieja palabra o expresión de Heráclito, que decía que un ser humano, una persona, no se puede bañar 2 veces en el mismo río. Así decía, para significar que tú dices, me voy a meter al río Grijalba o al que tú quieras, para bañarte, y le sigues dando el mismo nombre, el río Grijalba, pero digo, el nombre es el mismo, pero el agua es otra, ya pasó. Bueno, podríamos complementar a Heráclito diciendo que no nada más una persona no se puede bañar 2 veces en el mismo río, sino que un río no puede recibir 2 veces a la misma persona, porque la persona también ya cambió. Es decir, tenemos que aceptar que en este mundo todo fluye, de tal manera que ¿dónde queda la solidez y la firmeza de esa frontera que es nuestro cuerpo? Tengo que volver a utilizar la frase, el cuerpo es un dato para esa búsqueda del yo, el cuerpo es un dato necesario, pero no suficiente. Entonces vamos un poquito más allá y encontramos que ha habido en nuestra experiencia una especie de continuidad interna, llamémosle memoria. Y entonces vamos y buscamos la noción del yo en la mente. Y decimos, ya sé, yo soy mi mente.
soy mis recuerdos, soy mi memoria. Y es un dato, por supuesto, también muy, muy importante, pero tiene un precio alto. ¿Cuál es? Que siempre que trazas una frontera, defines una línea de combate entre lo que es y lo que no es. Y cuando se trata de ti mismo, esa línea de combate es muy fuerte. Toda frontera es una línea de conflicto o de combate. Si tú ves algún día en algún acto, digamos, político, que llegan dos jefes de Estado, digamos, dos presidentes, a la línea fronteriza, y allí ahí se encuentran, y pronuncian un discurso y dice uno de ellos: señor presidente, nuestra frontera no nos separa, sino que nos vincula, es lo que nos une. Digo, pues es discurso, hombre. Si no hubiera frontera, no habría conflictos. Hay frontera, aunque sean muy cuates, hay conflictos. Cuando llevamos la noción de nuestra autoidentidad a los espacios de nuestra mente, ahí emergen conflictos con nosotros mismos, generados por nosotros mismos, que nos producen, entre otras cosas, ansiedad, neurosis, estrés, por no decir también insatisfacción. Claro que hay en algunos de los casos, hay una base claramente somática de diferenciación. Aunque no tengo la intención de extenderme mucho en ello, una de esas divisiones clásicas es la que deriva de nuestros dos hemisferios cerebrales, que conocemos pues, todos o casi todos. Como tenemos dos hemisferios cerebrales, las funciones que desempeña uno y otro no son idénticas, están diferenciadas. El hemisferio izquierdo, cuando menos en la mayor parte de las personas, porque hay quienes lo tienen invertido, maneja el pensamiento lógico, el lenguaje gramatical, las matemáticas, la noción del tiempo, y el hemisferio derecho, el pensamiento analógico, la percepción de las formas, la visión de conjunto, la habilidad musical, etc. Y como ustedes saben, tenemos cruzada la motricidad. El hemisferio derecho maneja la motricidad o movimientos del lado izquierdo y viceversa, el hemisferio izquierdo, nuestros movimientos del lado derecho. Bueno, eso lo sabemos, pero de una manera, en un momento relativamente reciente, unos investigadores, tratando de curar los males de la epilepsia o reducirlos, cortaron un tejido que divide a los dos hemisferios cerebrales, que se llama cuerpo calloso. Y esa operación se llama comisurotomía o callostomía. Para el caso es lo mismo. ¿Qué es lo que hicieron? Mira, por esa motricidad cruzada, este personaje que está sano, que no tiene la operación, le tapan el ojo derecho. Aquí estaría el don del habla, como la circunvolución de Broca. Aquí está el don del habla. Bien, si estuviera viendo con el ojo derecho, inmediatamente llegaría la pregunta al hemisferio izquierdo y diría, ese objeto se llama llave. Pero le tapan a una persona sana, como tú, el ojo derecho y le preguntan, ¿cómo se llama este objeto? Entra la imagen por el ojo izquierdo, va al lado derecho donde no está el don del habla, pero como está comunicado con el izquierdo, va y saca la información y dice, eso se llama llave. A una persona a la que le han cortado el cuerpo calloso, si ve el objeto con los dos ojos abiertos, al entrar la información por el derecho, inmediatamente dice, eso se llama llave. Inmediatamente después le tapan el ojo derecho, le enseñan la llave y le dicen, ¿cómo dijiste que se llama? Y no puede repetir la palabra. Esto en parte lo que muestra es que
tenemos distintos instrumentales para relacionarnos con el mundo y para las nociones y para nombrar. De modo que algunas personas, todos diría yo, todos nosotros, en distintos grados, tenemos habilidades diferenciadas para poner en juego lo que se puede llamar nuestras habilidades racionales y nuestras habilidades emocionales. Hoy se ha puesto más o menos de moda hablar de inteligencia emocional y hay que decir que no es una barbaridad, es una cosa muy seria. Claro, de repente hay libros muy malos. Si te quieres asomar a uno serio, hay uno de los primeros que se llama así, Inteligencia Emocional, de un señor Goleman. Ese es bueno, te lo recomiendo enfáticamente. Pero hay personas, esto es lo que quiero decir, que son inteligentísimas, hacen muy bien las matemáticas, en la escuela sacaban las mejores calificaciones para todo, pero cuando salen a la vida les va mal porque, entre otras cosas, se llevan mal con todo el mundo. Es decir, les falla la inteligencia emocional. Y otras personas que no fueron tan exitosas en los ejercicios racionales, pero les va de perlas, porque se llevan bien con todo el mundo, tienen inteligencia emocional. La inteligencia, hay muchos cajones. Vaya, ser un gran futbolista, un gran deportista, es una forma de inteligencia kinestésica, de movimiento. Si no, toda es la inteligencia racional. ¿Qué quiero decir? Que tenemos muchos apartados. ¿Y qué sería lo ideal? Lo ideal sería que pudiéramos desarrollar simultáneamente todas nuestras potencialidades, porque si no, dejamos que estemos habitados por varios subyos, que es la primera vez que menciono la noción de personalidad dividida. Pero no resisto la tentación de decirte algo que no mencioné cuando hablé de los delfines, y ahorita como hablo de los dos hemisferios, pues lo digo, ya encarrerado el ratón, pues lo suelto. Lo que ocurre es esto, fíjate que los delfines y ballenas y otros sirénidos, igual que nosotros, tienen dos hemisferios cerebrales, pero tienen una característica maravillosa. Pueden estar despiertos y dormidos simultáneamente, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pueden moverse por el mundo y cazar utilizando sus dos hemisferios cerebrales, pero también pueden poner a dormir uno y funcionar con el otro. Luego despiertan y ponen a dormir el otro y siguen funcionando. Maravilloso. ¿A poco no hay gentes en la oficina o en el trabajo que parecen tener esta extraordinaria habilidad de estar despiertos y dormidos todo el tiempo? Bueno, con tal que se desempeñen con la misma eficiencia de los delfines, valga. Bueno, esta división que te mostré es simplemente para mostrar que en ocasiones hay una especie de división somática, y se entiende. Pero hay otras fronteras o límites que son trazadas por nosotros mismos y que nos conducen a tener, ahora sí que como decíamos, esa especie de ilusión óptica de la conciencia, tener espejismos de nosotros mismos. Vaya, otra vez, como cuando hablábamos de las cosas, que decimos que definimos las cosas por su apariencia, también nos aparecemos a nosotros mismos a veces como un verdadero espejismo, es decir, falsamente. Y entonces empezamos a trazar fronteras que nos hacen una especie de subyos, varios yos que conviven. No me refiero a las peores patologías de personalidades múltiples, estoy refiriéndome a las personas, o esquizofrenias, no, a personas normales, por supuesto allí también, pero quiero referirme a lo que más nos interesa a todos. Eso obstruye nuestro autoconocimiento. Esas fronteras normalmente las trazamos por una especie de miedo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tendemos a identificarnos con una parte de nosotros, que es la que nos gusta, lo que aceptamos de nosotros mismos
pero tenemos también una parte que rechazamos, que quisiéramos no tener, lo que podríamos denominar nuestra parte oscura, y quisiéramos identificarnos solamente con una, pero sabemos que la otra existe. Un hombre que yo había dicho que me iba a volver a ocupar de él, me refiero a Carl Jung, puso énfasis en sus enseñanzas en este tema y denomina a esa primera parte con la que nos identificamos, le denomina persona, y a la parte que es nuestra parte oscura, que quisiéramos no ver, no reconocer o no tener, le llama sombra, persona y sombra. Pero aquí vale la pena recordar que la palabra, ¿de dónde viene la palabra persona? La palabra persona viene del latín, por supuesto, pero se origina en el teatro griego. Y pasó, la costumbre del teatro griego pasó al mundo romano, y el latín tomó la expresión de esa costumbre. ¿Cuál era la costumbre? En el teatro antiguo no salían los personajes disfrazados como ahora y maquillados como el Rambo, como lo que van a desempeñar. No, simplemente se ponían una mascarita enfrente y leían el parlamento que les tocaba. Luego venía otro personaje y el mismo actor, debo también entre comillas decir, solo actores, no había actrices, otra vez para afuera, encerraditas en la casa. El mismo actor tomaba otra mascarita, se la ponía y leía otro, y así se desempeñaban la mayor parte de los personajes. Por eso las caritas alegre y triste con que suele representarse el teatro. Bien, pero ¿qué quiere decir persona cuando esto pasó al teatro latino? Persona quiere decir máscara, por eso lo estoy poniendo. Quería decir, viene de personare, el que está sonando, el que está haciendo ruido, el que está hablando. Y de ahí pasó a persona y a personalidad. Cuando Jung dice que tendemos a identificarnos con lo que llamamos persona y no con nuestra sombra que está allí y de nuestra parte oscura y la queremos ignorar, y en ello perdemos una gran cantidad de energía, lo que nos está diciendo es que todos salimos al mundo poniéndonos una mascarita, por eso nos identificamos con la persona. Vaya, lo que nos está diciendo en el fondo, así es que todos somos una bola de teatreros, pues que salimos al mundo a fingir o a presentar una cara que es la que queremos que los demás vean. Claro, no a todo mundo le va tan bien, las cosas no son tan simples. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen una máscara para salir al mundo, sino una colección de mascaritas. Es decir, tienen una para él o la cónyuge, una para él o la amante, una para los hijos, una para el jefe, una para los subordinados, una para los amigos. Y si alguien le pregunta, oye, ¿y cuál de todas eres tú? Pues no van a saber, o se van a poner otra para contestarte. Aquí yo no estoy intentando decirte que eso esté bien o que eso esté mal. Esa es otra cuestión, es otro tema. Lo que estoy intentando decir es que ahí en todas esas máscaras se extravía la noción de la autoidentidad, porque ese es el tema que me interesa, es decir, que uno sepa quién es. Otro hombre del que yo ya había hablado, un señor llamado Carl Rogers, a partir de estas ideas dice también que tenemos varias ideas del sí mismo. Se le llama el sí mismo o el yo, allí en la literatura especializada, en inglés el self, es lo mismo.
el sí mismo, por eso decía las cosas en sí mismas, el sí mismo o la noción del yo. Y dice que tenemos dos básicas y luego agrega una tercera. ¿Cuáles son? El sí mismo ideal y el sí mismo real. El sí mismo ideal es el autoconcepto que más le gustaría tener a una persona y sobre la cual sitúa su más alto valor. Y el sí mismo real es lo que se sabe que se es con base en la experiencia. Digamos, el sí mismo ideal, que yo me siento la divina garza envuelta en huevo, pues, así, maravilloso. Pero la gente no me trata así. El sí mismo real. Algo pasa, hay una disonancia. Y este mismo hombre dice, eso te lo leo textual, dice, la disparidad entre el sí mismo ideal y el sí mismo real es un indicador de incomodidad o desagrado y de dificultades neuróticas que origina lo que llamamos ansiedad. Cuando el mundo no nos devuelve como respuesta algo que esté acorde con ese sí mismo ideal que tenemos, hay incomodidad. Cuando se siente ansiedad sin saber por qué, es que algo ha ocurrido que amenaza la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y cuando eso ocurre, pues sí, mucha gente pierde control, cae en ansiedad o en tristeza o en depresión. Para decirlo en un lenguaje un poco más común, de uso más común, se diría que la gente ve lastimada su ego. Hay gente que lo tiene más amplificado y otra gente que lo tiene menos. Y entonces, debo decir que además de estas dos nociones, este hombre agrega una tercera. ¿Cuál? La tercera es la imagen que queremos o creemos que los demás tienen o deben tener de nosotros. Este ha sido el capítulo de hoy del curso taller Conciencia, Valores y Actitud de Servicio, impartido por el doctor Ignacio Valle. En el siguiente segmento se planteará el tema de las fronteras de nosotros mismos, un tema, por cierto, sumamente interesante. Los invitamos a que nos llame al 842-3500 con la ADA 228 si está interesado en adquirir el curso completo en DVD o bien para darnos a conocer sus comentarios. Muchas gracias.